Abramos nuestro corazón, abramos nuestra alma y entreguémonos de lleno, si no lo hemos hecho, a lo que viene. Porque lo que viene, viene de aquí, no de mí. Le he pedido a Dios, como siempre, que seamos un instrumento y no vengo a hablar de mi sabiduría humana, sino de lo que Dios pone en mi corazón. Entonces, dispongamos este tiempo y más importante que todo, pidámosle al Espíritu Santo que hoy haga algo en nosotros. Porque yo no puedo entrar en sus corazones, yo puedo llegar a su mente, pero el Espíritu Santo de Dios puede penetrar a sus corazones. Y la palabra de Dios puede penetrarnos, dice que hasta los tuétanos. Entonces pidámosle que hoy sea un sábado donde Él entre en nosotros y nos transforme. Hoy tengo un título que va conmigo, no sé cuántos de ustedes más. Se llama Estén hambrientos. ¿Cuántos le dio tiempo de comer? Ahora no te dio tiempo, entonces se van a identificar conmigo y el título, ¿verdad? Bueno, el pastor ya varias veces me ha pedido que compartan con ustedes y yo he venido siguiendo un tema casi siempre, excepto los días que eran más especiales, ¿verdad? Que hablamos del culto familiar, pero de ahí en fuera he venido siguiendo un tema. Si ustedes pueden ir recordando un poquito, desde hace el año pasado, yo empecé a hablarles cuál era la misión, cuál era el corazón de Dios. ¿Se acuerdan un poquito? Que era que cada uno de nosotros estemos con Él para siempre. Ese ha sido su propósito desde que hizo la tierra. Él hizo la tierra para después hacernos a nosotros, para que nosotros estemos con Él por siempre. Entonces, con esta misión es que después Él nos salva por medio de Jesucristo y somos llamados a seguir esa misión, ese deseo que Él tiene en su corazón, de que cada uno de nosotros alcance salvación. La última vez estuvimos hablando de que ya era tiempo de cumplir nuestro trabajo, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Que dijimos que ya uno lo usa como ahorita, pero ya tiene que ser ya, no ya ahorita, sino ya ahora, que nosotros tenemos que tomarnos esta misión en serio y empezar a cumplirla. Ok, hoy vamos entonces cerrando un poquito todas estas que hemos venido hablando. Yo les dije ese día que me quedaba una parte pendiente, porque ya se nos había hecho muy larga. Pues esta es la parte pendiente y es la parte sin la que no pasa esto, no podemos hacer nada más. Así que usted preste mucha atención. ¿De qué tenemos que estar hambrientos? Por ahí los que están en el SEM ya les va cayendo una idea, ¿verdad? La primera parte que estamos hablando, vamos a ver cómo estableció Dios su reino aquí en la tierra. ¿Qué fue lo que Él hizo? Él hizo un plan. Desde antes de la fundación, Él dijo, bueno, el plan es este. Yo ocupo que el Rocío venga, que Cristian venga, que Dunia venga. Entonces yo voy a hacer una tierra bien chiva, bien bonita. Voy a hacerme unos así semejantes a mí, unos cargas que van a poder decidir, que van a poder alabar, que van a poder correr, que van a cantar, todo. ¿Para qué? Para que cuando a ellos se les acabe la vida ahí en la tierra, vengan a estar conmigo para siempre. Y dice Efesios que desde antes Dios nos predestinó para buenas obras. Así que usted, no importa la vida que haya llevado, usted está hecho para buenas obras, para buenas cosas. El propósito de Dios para su vida siempre ha sido bueno. Después de eso, tenemos a Jesús que viene a la tierra y Él viene con la misión de rescatarnos. Él continúa esa misión y viene a rescatarnos. Pero no solo Él, lleno del Espíritu Santo, nos muestra cuál es el camino que tenemos que seguir para cumplir esta misión. Y después de eso, ¿quiénes vinieron? Sí, claro, sus discípulos, por supuesto, ¿verdad? Llenos del Espíritu Santo, ellos continúan esta misión de decirle a todos cuál es esa misión del corazón de Dios, cuál es ese propósito que Él nos dio. Y lo vimos en Mateo, ¿verdad? Que ya no lo estamos aprendiendo de memoria. Ahorita se los pregunto a los de nivel 2, no se me escondan. Y después de esto, entonces, entramos nosotros en juego. Y si vemos la historia, ha habido un montón de personas que le han creído a Dios y han creído esta misión y han transformado el mundo hasta lo que tenemos hoy en día. ¿Se acuerdan cuando vimos la historia de quien fundó la iglesia cuadrangular? Esa es una mujer que le creyó a Dios y que creyó en la misión que debíamos evangelizar el mundo y transformó
su país entero. Y así han habido un montón de personas que lo que han hecho es creerle a Dios y transformar su presente. Entonces, ahí es donde estamos nosotros. Nosotros estamos en el momento, en el tiempo de que cada uno de nosotros le creamos a Dios y empecemos a transformar nuestra vida para transformar el mundo. Porque no podemos cambiar el mundo si no hemos cambiado nosotros. Entonces Dios quiere cambiarnos para que cambiemos el mundo. En este momento entramos en una nueva era, que es la era de la gracia. Significa que por gracia, o sea, por regalo, recibimos la salvación por medio de la obra que hizo Jesucristo con tan solo creer en Él. Pero esta gracia viene como un regalo del Espíritu Santo también, porque Él es el que nos convence, Él es el que nos lleva a ver qué mal estoy yo y qué tanto necesito yo a Jesús. Entonces, vamos a hablar un poquito de por qué necesitamos al Espíritu Santo. Llevo el otro día del campamento de jóvenes, nos estuvo hablando, ¿verdad?, la necesidad que tenemos del Espíritu Santo y cómo muchas veces lo olvidamos. Y es que ahí es donde viene el poder. Entonces, ¿por qué necesitamos el Espíritu Santo? Juan 14, 15 al 17. Recuerden que yo tengo Biblia, Dios habla hoy, si les suena un poquito extraño. Dice Juan 14, del 15 al 17. Perdón. Sí. Si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos, y yo le pediré al Padre que les mande otro defensor, el Espíritu de la verdad, para que siempre esté con ustedes. Los que son del mundo no lo pueden recibir porque no lo ven ni lo conocen, pero ustedes lo conocen porque Él permanece con ustedes y estará con ustedes. Exactamente, nosotros necesitamos ese Espíritu de verdad que esté con nosotros siempre. Él es quien nos va a acompañar y quien nos va a ayudar a llegar a Cristo. Porque ¿cuál es el primer trabajo que hace el Espíritu Santo en nosotros? La salvación. Yo no soy salva porque yo soy muy carga. Yo soy salva porque Dios tuvo misericordia de mí, me envió su Santo Espíritu para que yo le conociera. Entonces, lo primero, cada uno de nosotros que hemos reconocido a Jesucristo como nuestro Salvador, es porque el Espíritu Santo ya empezó a trabajar en nuestra vida. Es porque ya Él inició una obra. Ya Él fue un día a nosotros y nos dijo, hey, hay algo que Dios tiene con usted. Y ahí empieza el trabajo del Espíritu Santo. Dice Juan 16, 8. Cuando Él venga, hablando del Espíritu Santo, cuando Él venga, mostrará claramente a la gente del mundo quién es pecador y quién es inocente y quién recibe el juicio de Dios. ¿Y eso para qué es? Para hacernos volver a Jesús. Él no vino para enjuiciarnos, Él vino para mostrarnos la necesidad que tenemos de Jesucristo. Y si lo tienen ahí, ya está en mi versión también. Bueno, es el versículo que sabemos que dice que cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado y de juicio, ¿verdad? Es el mismo versículo, solo que en otra versión. Y eso es lo que el Espíritu Santo hace en nuestros corazones. Esa es la primera obra. Si usted ha sentido una necesidad de Dios, ese es el Espíritu Santo hablándonos. Es el que nos refleja que algo está mal. Porque alguien te puede decir 1000 veces que eso está malo. Pero cuando el Espíritu Santo de Dios te lo dice, usted dice, ay, yo necesito cambiar esto. Ahora, de ahí tomamos una decisión. ¿Y qué pasa cuando tomamos una decisión? Viene el segundo paso. El Espíritu Santo quiere empoderarnos, o sea, llenarnos de poder. Si nosotros ya somos hijos de Dios, si hemos creído en Él, significa que le hicimos caso al Espíritu Santo. Pero a veces nos quedamos ahí cortitos y no seguimos todo lo que Él quiere hacer en nuestra vida. Entonces, Él quiere empoderarnos. Vamos a ir a Hechos 1. Dice el versículo 2, y hasta el día en que subió al cielo, antes de irse, por medio del Espíritu Santo, dio instrucciones a los apóstoles que había escogido respecto a lo que debían de hacer. Jesús lo primero
Ahí, bueno, lo último, mejor dicho, porque estaba listo para subir. Pero cuando Él llama a sus discípulos, lo que hace es que escucha al Espíritu Santo y les da las instrucciones. Eso fue lo último que Él hizo, escuchar para dejarles instrucciones. Vamos a ver, y si eran las instrucciones finales, tiene que ser importante, ¿verdad? O sea, las últimas palabras de alguien siempre es lo más importante. Vamos a ver qué fueron esas instrucciones. Dice en el versículo 4. Cuando todavía estaba con los apóstoles, Jesús les advirtió que no debían irse de Jerusalén. Les dijo: esperen a que se cumpla la promesa de que mi Padre les hizo, de la cual yo les hablé. ¿Okay? Esas son las instrucciones de Jesús. Jesús no les dijo: corran, vayan a contarle a todo el mundo. Más bien, ¿qué les dijo? Espérense, ¿verdad? Espérense ahí. Saben, a veces nos gusta andar mucho en carrera. Amén, yo lo voy a hacer, y corremos sin recibir la confirmación de Dios. Lo hacemos por emoción, lo hacemos por fuerza, lo hacemos por nuestras ganas. Pero Jesús les dijo algo muy claro: espérense. O sea, ni se me desanimen, ni se me vayan apurados. Espérense ahí, que va a venir la promesa de la cual yo les hablé. ¿Y cuál era esa promesa? El Espíritu Santo. Entonces, vean, yo me pongo a pensar. Ellos llevaban 3 años de entrenamiento con Jesús. Ellos habían estado ahí en todos los milagros. Ellos mismos habían ayudado en algunos milagros. A veces les iba mal, a veces no les iba tan mal. Pero aún así Jesús les dijo: espérense, que tiene que venir el Espíritu Santo. Y yo me pongo a ver, ¿cuántas veces yo ando de apurada? O yo salgo a querer hacer las cosas sin esperarme ese poder de Dios para hacer lo que Él me mandó a hacer. Y a veces tal vez por eso nos frustramos y las cosas no nos salen bien. O sentimos que estamos trabajando contra pared porque estamos trabajando en nuestras propias fuerzas. Y los discípulos no tenían nada malo, pero no habían recibido ese poder que Jesús les mandó a recibir. Entonces, sin el Espíritu Santo de Dios, estamos graves. Estamos contra pared porque no tenemos ese poder que fluya en nosotros. Dice el versículo 5: es cierto que Juan bautizó con agua, pero dentro de pocos días ustedes serán bautizados por el Espíritu Santo. Hay algo que nosotros no podemos hacer aquí, la iglesia, por ustedes, ni su pastor, ni su líder de Oasis, ni su líder de SEM, y es eso. Dice: Juan los bautizó con agua. Nosotros podemos llevarlos a bautizar en agua, podemos darle clase, podemos orar por usted, pero hay algo que viene de Dios, que solamente es Dios con usted. Y ese es su bautismo en el Espíritu Santo. Y esa es su llenura en el Espíritu Santo. Aquí en el culto podemos dar palabra, Dani puede tener alabanza y con el grupo, pero hay algo que hay personal en cada uno de nosotros, que nadie más se lo va a dar, solamente Dios. Por eso es que estamos hablando que cada uno de nosotros tenemos que ir constantemente a la presencia de Dios para recibir eso que nadie más me va a dar, solamente el Espíritu Santo. Dice el versículo 8: pero cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, recibirán poder y saldrán para dar testimonio de mí en Jerusalén, en toda la región de Judea y de Samaria y hasta las últimas partes más lejanas de la tierra. Cuando el Espíritu Santo venga, ¿qué va a darles? ¿Qué? A ver, muchachos, con poder, ¿qué va a darles? Poder. Y es que a veces lo malinterpretamos y pensamos que cuando el Espíritu Santo venga me va a dar prosperidad, me va a dar dones, me va a dar paz, y todo eso viene, pero hay una palabra que olvidamos y es poder. El Espíritu Santo es poder de Dios. A ver, ustedes pueden pensar conmigo así rápidamente en todo el Antiguo Testamento. ¿Cuántas cosas hizo Dios? Desde abrir el mar, detener la tierra, resucitar muertos. O sea, todo lo que usted quiera, eso es poder de Dios, ¿cierto o mentira? Pues el Espíritu Santo quiere darnos poder de Dios. No es cualquier cosa. Es que la gente a veces cree: hay un amigo fiel para moquear con él, para contarle mis cositas. Él es eso, pero Él es poder de Dios. Él es directamente Dios en nosotros. Él es la promesa del Padre y Él quiere llenarnos de ese poder. Dios no quiere que sus hijos anden
Amén, hermano bendecido. Aquí en la lucha le dicen a uno, Dios quiere que uno ande en la lucha, pero como en la lucha, ganándola en todas. No, de ahí aquí, hermano, perseverando en la fe. No, hermanos, Él es poder. Porque a veces andamos arrastrados en el campo de batalla, porque no tenemos poder. No le digo que está mal si usted está en la lucha, porque Dani ya lo dijo, los valientes arrebatan. Y Dios nos dijo, póngase en las pilas que hay aflicción en el mundo, pero en mí está el poder. Entonces, y eso estamos hablando para los que nunca han recibido el bautismo del Espíritu Santo y para los que lo hemos recibido una vez, porque no es, el bautismo es una vez, pero la llenura es constante. Yo pude haber recibido mi bautismo del Espíritu Santo la semana pasada, que igualmente lo ocupo hoy, porque es algo de poder, que ese poder no se guarda. ¿Qué pasa usted cuando guarda unas baterías muchos años? Se dañan, ¿verdad? Nosotros no podemos guardar la unción de Dios. El maná caía todos los días. Dios no quiere nada viejo en nosotros. Dios tiene nuevo poder hoy del que nos dio en la mañana. Él tiene uno nuevo ahorita y va a tener uno mejor mañana. Entonces nosotros debemos buscar ese poder antes de empezar a hacer lo que sea ministerial o sea nuestra vida personal. Nosotros necesitamos ese poder para caminar en Dios. Dice Hechos 1:8 que nos va a dar poder, pero hay gente que le gusta poder para reprender al hermano y le gusta el poder para andar allá haciendo muchas cosas. Pero lo primero que él dice es que nos va a dar poder ¿para qué? Para ser testigos. O sea, todo lo demás viene por añadidura, pero Dios lo que quiere es trabajar con nuestra vida. Usted tiene que conquistar el mundo, pero usted tiene que trabajar en su vida primero. Un testigo es alguien que con su vida conquista el mundo. Un testigo es alguien que enseña quién es Dios delante de todos por quién es, no por lo que dice. No por lo que hace en un lugar sí y en otro no. Un testigo es alguien que donde quiera que la gente lo ve, dice, qué raro, ¿a qué se parece ese? Que es tan rarito, ¿verdad? Porque nosotros ya no vamos con el mundo. Si nosotros nos llevamos muy bien con el mundo y nadie le ve a usted nada rarito, algo está pasando. Algo está pasando en su vida, porque cuando nosotros somos testigos, la gente dice, pero ¿por qué usted es así? ¿Por qué usted se deja de eso? Porque usted está tan sapo, le dicen. ¿Cierto o mentira? Porque nosotros hay algo diferente. Ahora, si no somos testigos, si nadie ve nada diferente, significa que falta poder. Y poder primero para empezar en nuestras propias vidas. Dice Juan 14:26. Pero el defensor, el Espíritu Santo, que el Padre va a enviar en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. Cuando nosotros recibimos ese poder, ese Espíritu Santo, es para vivir conforme Dios nos ha dicho. Es para poder tener esta palabra, dice que guardada en nuestro corazón. Él nos va a llevar, nos va a dirigir a los caminos de Dios, por donde Él quiere que andemos. Ahora, nosotros podemos escucharlo o no escucharlo. Entonces, si yo tengo ese poder, cuando yo lo escucho, yo puedo hacerle caso. Cuando Él me recuerda ese mandato de Dios a mi vida, yo le hago caso, porque yo tengo el poder de cumplirlo. No porque yo sea carga, porque ¿quién vino a nuestra vida? Yo soy maestra, tienen que cooperar conmigo. A ver, ¿quién vino a nuestra vida? El Espíritu Santo. Si es por mi cuenta, puedo hacerlo bien un tiempo, o puedo hacer bien las cosas que se ven, pero yo no puedo seguir los mandatos de Dios por mi cuenta. Nosotros leímos el versículo que daba Fafer, porque no escuchamos ahí, pero decía que ese mandamiento no estaba allá arriba, pegado en los cielos, ¿verdad? Que estaba cerca de nosotros para poderlo cumplir. Entonces ese es el Espíritu Santo dándonos poder de cumplir esos mandatos. En Juan 8, 38, 39...
perdí. Pues déjenme decirle que ese no es. Está bien, dejémoslo ahí. Bueno, este versículo que traía es el que nos dice que el que cree en Jesús, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, ese es ese poder de Dios, es que brota, es que sale, nos llena. ¿Alguien ha intentado detener el agua? De una poza, de un río, de una gotera, ¿verdad? Cuando hay una agua que corre, es dificilísimo sostenerla. ¿Quiere? 7:38. 7, gracias Dani, sí. Dice, si alguno tiene sed, venga a mí, y el que cree en mí, que beba, como dice la Escritura, del interior de aquel correrán ríos de agua viva. Era 7. Entonces, ese poder no es algo que tiene que salir de nosotros, no es algo que podamos contener, es algo que cuando viene a nuestra vida inunda todo alrededor. Todo lo que hay cerca se llena de ese poder, y con ese poder es que nosotros nos vamos a ver renovados en Cristo. Ya no vamos a andar con la carita de en victoria, no, vamos a andar bien, porque aunque esté el problema, esa bendición fluye de nosotros, porque sabemos que a los que aman a Dios todo nos ayuda bien, cuando guardamos sus mandamientos, ¿verdad? Todo completito el versículo. Entonces viene poder a nosotros y fluye agua viva, y eso es lo que nos hace ser testigos de Cristo, que hay un poder fluyendo, que hay agua viva, que siempre hay algo nuevo en nuestro corazón, que no nos dejamos vencer por las tribulaciones, porque Dios siempre está ahí para ayudarnos. Pero eso no lo podemos lograr si no hemos recibido el poder primero. Y no es un regaño, muchas veces nosotros como cristianos empezamos a caminar y a caminar y a caminar, porque amamos al Señor, pero se nos olvida que necesitamos su poder. Se nos olvida que toda victoria viene de Él, no de nuestro propio esfuerzo. Y nosotros lo podemos ver en los discípulos. Si usted ve los discípulos en los evangelios y luego ve los discípulos en Hechos, otra cosa. Ese Pedro que hasta negaba a Jesús, qué tristeza. De ahí recibe el Espíritu Santo y convierte a 5,000 de una vez. Le predica a todo mundo a viva voz. Eso es poder de Dios. Ese no era Pedro, ese era el Espíritu Santo en Pedro. Vemos a aquellos dos hermanillos peleándose. Jesús, dígame que yo voy a estar primero. ¿Quién va a estar a su lado? Pero los estudiosos después de la Biblia nos enseñan a esos dos hermanos muriendo por Cristo. O sea, se les olvidó eso. Ese pleito se les olvidó y decidieron vivir realmente por Jesús. ¿Por qué? Porque recibieron poder. Es algo que solo el Espíritu Santo hace en nuestra vida. Cuando estamos peleando ministerios, cuando estamos peleando en nuestras casas, puntos de vista, que sí, que no, que a veces nos falta recibir poder de Dios para preocuparnos por lo más importante, que es nuestra alma, nuestra salvación y los caminos de Cristo, que eso fue lo que los discípulos aprendieron. A ver, ¿cuál discípulo no recibió poder de Dios? Judas. Y vemos a un Judas que fue y vendió a Jesús. Aunque tenía palabra, aunque sabía mucho, no tenía poder. A veces nos pasa eso, estamos en la iglesia, tenemos palabra, sabemos lo que está bueno y lo que está malo, pero no tengo poder para vencer la tentación. Y no es mi culpa, es que necesito el Espíritu Santo. Y a veces nosotros nos sentimos mal con nosotros mismos. ¿Cómo yo pude hacer eso? Si yo amo a Dios, pero es que yo lo que ocupo es prepararme con poder. Porque mis fuerzas quedamos ahí como el pobre Judas, ¿verdad? Entonces tenemos un Espíritu Santo que nos da salvación, tenemos un Espíritu Santo que nos llena de poder, tenemos un Espíritu Santo que nos acompaña también. Él es nuestro amigo fiel, sí, parte de eso. Él prometió, como dijo Dani, Jesús prometió estar con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y el Espíritu Santo es esa promesa del Padre para nosotros. Dice, una vez que somos sellados como sus hijos, Él va a estar ahí. Acuérdese, estamos en esto, vamos para esto, siempre y cuando lo queramos en nuestra vida.
Porque el bautismo del Espíritu Santo justamente es cuando Él viene a morar en nuestro corazón. Y lo vemos con Jesucristo, que era Jesucristo mismo. Pero curiosamente Él recibió el bautismo del Espíritu Santo, ¿verdad? Y fue cuando el Espíritu Santo vino a su vida y Él empezó su ministerio público. Entonces eso es lo que el Espíritu Santo quiere con cada uno de nosotros, darnos ese poder para que nos salgamos del caparazón y empecemos a crecer como Dios nos manda. El problema es que muchos nos quedamos hasta ahí. Qué bonito ese amigo, qué bonito que me dé poder. Eso está muy bonito, amén. Y pasamos al frente y todos quieren poder. Pero viene otra parte más, que es que Él nos guía. Y leímos que Él era el Espíritu de verdad y Él nos guía a toda verdad. Ese es el proceso continuo del que estamos hablando. Esa llenura que tiene que ir día tras día. Él guiándonos a toda verdad. Dice Gálatas 5:25. Si ahora vivimos por el Espíritu, dejemos también que el Espíritu nos guíe. Un versículo muy chiquitito que pareciera que está ahí diciendo como lo mismo, y es que es muy diferente. Si nosotros vivimos por el Espíritu, ¿por qué no le hacemos caso? Si el Espíritu Santo vino a morar en nuestro corazón como un sello, haciéndonos hijos de Dios, porque a veces no le queremos escuchar. Y la Biblia nos habla que podemos vivir en la carne o podemos vivir en el Espíritu. Y a veces nosotros, teniendo al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida, por falta de poder, andamos en la carne. Entonces, si vivimos por Él, hagámosle caso. Es lo que nos está diciendo este versículo, eso es una decisión. A veces, tal vez no pensamos todos los días que ahí está el Espíritu Santo con nosotros y se nos olvida. Y no le hacemos mucho caso. Pero nos dice esta carta a Gálatas, si vivimos por el Espíritu, hagámosle caso, que es lo más lógico. Si yo invito a alguien que sabe cocinar, yo invito a Yeudi a mi casa, le digo, Yeudi, ¿cómo se cocina esto? Bueno, ¿saben? Cuando yo le preguntaba a Yeudi, ¿cómo se cocina esto? Me dice, ¿por qué no me lo trae? Yo se lo hago. ¿Tiene lógica o no tiene lógica? ¿Cuál va a quedar mejor? ¿Que él me diga por teléfono o que él me lo cocine? Y a veces así somos con el Espíritu Santo. Él tiene toda la verdad, sabe todo el futuro, conoce nuestro corazón y no lo dejamos que haga en nuestra vida. Queremos seguir unos pasos o una receta fácil y olvidamos que necesitamos ser guiados por Él. Entonces, si tenemos al Espíritu Santo, dejemos que Él nos guíe. Y cuando Él nos guía, el camino está seguro. Es como que usted vaya con un mapa o vaya con alguien que conoce el pueblo. ¿Cómo llega más fácil? Con el que conoce, ¿verdad? Hasta por atajos. ¿Se acuerdan cuando andaban en la reserva indígena? Nos dice, ya venía Semerenda, caminaba más, que ya ni me acuerdo cuánto era. Y nos dice el Señor que nos iba acompañando, hasta aquí los acompaño. Pero si ustedes se van por este trillo, en media hora llegan. Oye, nos faltaban 2 horas. Y todos al líder, vámonos por el trillo, vámonos por el trillo. Y para males, los caballos no habían llegado. Entonces los hombres iban jalando las herramientas, las tiendas de campaña, todo. Y seguían unas cuestas así, ¿verdad? De Dios santo. Y todos, vámonos por el trillo. Y él dijo, no, porque no conocemos el trillo, después nos perdemos. Bueno, tenía razón. Pero cuando llegamos y le preguntamos al otro que vive ahí, ay, dice, no les creo que ustedes caminaron todo eso. Eso es por gusto, dice, y nosotros no. Pero si uno no conoce, no puede irse por ahí. Y a veces el Espíritu Santo nos dice, váyase por ese camino. Vea, mamita, si usted se va por aquí va a caer porque usted no anda bien en eso. Húyale a la tentación. No, yo voy a ir por el que conozco. Ya yo me sé por aquí, yo me las manejo. Y allá va rodando cuesta abajo, ¿verdad? Entonces, si nosotros tenemos el Espíritu Santo, escuchémoslo. Él tiene la mejor guía para nuestra vida. Él conoce qué es lo mejor para cada uno. Él sabe cuál es nuestra necesidad y Él sabe cuál es el plan de Dios en nuestra vida, que no va a ser el mismo para el otro. Si a Rocío le funcionó una, puede ser que a mí no, pero yo quiero ir como Rocío. Y el Espíritu Santo me dice, no, ahí no vaya a cantar, me dice. Yo, es que yo quiero ir. Y allá voy a cantar y pobrecitos ustedes. Entonces, el Espíritu Santo es nuestra guía. Él sabe qué
qué es lo mejor para nosotros. Lo que tenemos que hacer es escuchar y hacer caso. Y así vamos a ir, llenos de poder y por donde tenemos que ir. O sea, vamos directos. Si nosotros nos dejamos guiar, Él nos va a librar de toda confusión que tengamos, de todas las contiendas, de todas las aflicciones, de indecisiones, de los deseos de nuestra carne. Cuando nosotros le escuchamos a Él, Él nos va sacando de ahí, porque Él quiere que seamos victoriosos. El problema es cuando no queremos escucharle. Y vamos por el punto número 3. Hablamos del propósito de Dios, hablamos de por qué necesitamos al Espíritu Santo, pero falta lo más importante. Entonces, ¿cómo lo logramos? Ya vimos que Dios quiere, el Espíritu Santo quiere llenarnos de poder y guiarnos, pero ¿cómo logramos eso? Primero vamos a ver Hechos 2, 17, 18. Y está Pedro predicando y dice: al contrario, aquí está sucediendo lo que anunció el profeta Joel. Si nosotros vamos al libro de Joel, que está en el Antiguo Testamento, en el mismo capítulo 2 de Joel, Joel dijo esto: sucederá que en los últimos días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la humanidad, sobre los hijos e hijas de ustedes. Comunicarán mensajes proféticos, los jóvenes tendrán visiones y los viejos tendrán sueños. También sobre mis siervos y mis siervas derramaré mi espíritu en aquellos días y comunicarán mensajes proféticos. O sea, cientos de años antes, y ahora podemos decir que miles de años antes de nosotros, Dios le dijo: Joel, escriba. Allá en el 2016 en Cacepán, yo voy a derramar de mi espíritu. Porque estamos en los postreros días, estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del Espíritu Santo. ¿Y qué es lo que Dios quiere? Dice que los hijos y las hijas serán dando mensajes proféticos. ¿Cuántos de ustedes quieren sus hijos dando mensajes proféticos? Los jóvenes teniendo visiones de Dios. Los viejos soñando. Y todos los siervos y siervas llenos del Espíritu Santo. Y eso es lo que Dios quiere para hoy, no para dentro de 10 años. Dios ya lo dijo hace miles de años. Él hoy quiere que nosotros estemos así. Él dice que Él va a derramar de su espíritu sobre cada uno de sus hijos, sobre toda carne. Entonces es una promesa que nosotros podemos aprovechar, porque es una promesa que ya el Padre nos dio. ¿Cómo la conseguimos? Vamos a ver Mateo 7. Mateo 7, 7. Dice: pidan y Dios les dará, busquen y encontrarán, llamen a la puerta y se les abrirá, porque el que pide recibe y el que busca encuentra y al que llama se le abre la puerta. ¿Acaso alguno de ustedes sería capaz de darle a su hijo una piedra cuando le pide pan? ¿O de darle una culebra cuando le pide un pescado? Pues si ustedes que son malos saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más de su Padre Celestial que está en el cielo les dará cosas buenas a quienes se las pidan? Dios está deseando que le pidamos de su Espíritu Santo. Él está deseando derramar sobre nosotros cosas buenas. Si Él lo prometió, si Jesús dijo va a venir, entonces nosotros tenemos que buscarlo. Y el que busca y el que llama se le abre, ¿verdad? Entonces es una promesa que a veces, es más, ese se usa como un dicho, ya todo el mundo lo usa, ¿verdad? Pero eso viene sobre la promesa del Espíritu Santo. Él está diciendo: pidan que se los voy a dar. Entonces, número 1, tenemos que buscar esa presencia del Espíritu Santo. No vamos a recibir el bautismo ni la llenura del Espíritu Santo si no nos interesa. El Espíritu Santo no viene a la fuerza a nadie. Si nosotros no le buscamos, no puede venir su bautismo. Puede venir a convencernos de pecado, de juicio, pero su poder, su llenura no va a venir con nosotros si nosotros no le buscamos.
Y volvamos a esos primeros cristianos, porque estaban los discípulos, pero habían un montón más ahí reunidos. Desde que Jesús se fue hasta que vino la promesa del Espíritu Santo, pasaron 50 días. Era Pentecostés, o sea, casi 2 meses. Bueno, 40 días por la semana y esa, pero es la idea. Casi 2 meses. ¿Y ellos qué estaban haciendo? Reunidos buscando, estaban orando, estaban esperando la promesa del Padre. Nosotros lamentablemente por la era en que vivimos, me gusta que yo hoy venga, me arrodille aquí, Señor, perdóname, bla, 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 y listo. Ya, si ya mañana no pasa, de ay Dios, usted no me escucha, no me quiere. Para mí no es esa promesa, porque queremos todo así. Ellos estaban ahí, eran los discípulos de Jesús, estaban todos los que le habían visto y duraron 50 días buscando ese bautismo en el Espíritu Santo. Entonces nosotros debemos buscarlo con la misma fe. Vean, Jesús no recibió el bautismo del Espíritu Santo ni a los 12 que estaban en el templo, ni a los 15, a los 30 años. Llegó en el momento exacto. Y otros lo vemos en Hechos que fue instantáneamente. Se convirtieron, oraron y los recibieron. Entonces nosotros lo que tenemos que hacer, sin importar nuestra situación, es buscarlo. Buscarlo con desesperación. Porque es un regalo que Dios da con gracia, por misericordia. Pero ¿a quién Dios le da ese regalo? A quien está hambriento, ¿se acuerdan? Así se llamaba el título. Estamos hablando de estar hambrientos. Nosotros necesitamos estar hambrientos del Espíritu Santo, estar hambrientos de su presencia. A ver, cuando uno tiene hambre, ¿en qué piensa? En comida, ¿verdad? Qué bueno. A usted se le pasa así toda la comida que usted ha comido alguna vez en la vida. Y qué rico lo que hace mi mamá. Uy, ¿se acuerda aquel día que usted solo en eso piensa? Si nosotros estamos hambrientos del Espíritu, vamos a estar pensando en eso. Cuando usted tiene hambre, todo su cuerpo se transforma, usted no es el mismo. ¿Cierto o mentira? Ahora, cuando usted tiene hambre del Espíritu Santo, usted se transforma, usted no es la misma. ¿Quién cuando se está muriendo de hambre y llega a la casa, se pone a limpiar y a lavar y a planchar primero? Menos Yesenia. Bueno, hay unos casos aquí que vamos a orar por ellas más tarde. Pero cuando usted se está muriendo de hambre y llega a su casa y ojalá le dejaron la comida en el microondas, que usted solo estripa 1 minuto, usted se sienta a comer, usted no pone nada primero. Cuando nosotros tenemos hambre del Espíritu, usted va a eso directo. Usted no viene a la iglesia a ver quién vino, quién se durmió, cómo cantaron. No, usted viene a lo que viene, usted viene porque usted necesita el Espíritu. Usted no llega a su cuarto, que ve el Facebook, que ve aquí, y ya es hora de leer la Biblia, ya me tengo que dormir. No, usted ya aprovecha su tiempo libre porque usted necesita el Espíritu. Entonces, tener hambre es estar deseando al Espíritu Santo de Dios en nuestra vida. Así como cuando nuestra hambre, o sea, es que cuando usted tiene hambre, usted no lo deja en paz. Usted está trabajando y usted dice, ay no, qué hambre. Usted está en un momento bonito, ay sí, pero qué hambre. Y a veces a nosotros no tenemos hambre del Espíritu Santo. Vamos a ver qué dice Mateo 5:6. Dice, dichosos los que tienen hambre y sed de la justicia, porque serán saciados. Entonces, si nosotros tenemos hambre, Dios va a responder. O sea, si Dios lo ve a usted con hambre del Espíritu Santo, Él se lo va a dar, porque es lo que Él quiere. El problema de la iglesia hoy en día, y no solo unos, sino nos pasa a muchos, es que perdemos un poquito el hambre. A ver, a los chiquitos pequeñitos, ¿cada cuánto les dan de comer? A cada rato, ¿verdad? Y lloran a las 2 horas, dígame. Porque cuando uno está bien recién venido a Cristo, tiene que venir al culto todos los días, tiene que llamarlo al hermano, hay que alimentar a ese nuevo convertido, ¿cierto? Ahora, los jóvenes, ¿cuánto comen? Vean, yo tenía un hermano que en el almuerzo yo me comía una galleta y él almorzaba en el comedor del colegio. Se venía corriendo a almorzar donde mi abuela, que es una comida de abuela, ¿verdad? Y iba a mi casa a ver qué había hecho mi mamá de comer y volvía al cole. O sea, los muchachos comen un montón, ¿por qué?
Están creciendo. O sea, si nosotros estamos creciendo, ¿cómo está nuestra hambre? ¿Está despierta o está? No, mucho. 3 días a la iglesia es mucho. ¿Qué va? ¿Qué va? Ya a mí me sacia, yo ya no tengo hambre. Si nosotros estamos creciendo, desarrollamos hambre por la iglesia, por compartir con un hermano lo que Dios le dijo, por leer la Biblia, por escuchar una prédica, por seguir una página en Facebook que pone buenos mensajes. Donde sea que estemos, queremos estar conectados con eso porque tenemos hambre. ¿Por qué? Porque estamos creciendo. Algunos ya deberíamos dejar el hambre de otra cosa, pero... Entonces, ¿qué pasa con nuestra hambre? ¿Cómo estamos? ¿Estamos llenos? Vean, no podemos tener hambre si no estamos vacíos, no podemos tener hambre si no estamos vacíos primero. ¿Por qué no tenemos muchas veces esa hambre espiritual? Vean, me dicen, ¿cómo hace usted que nunca come, me no almuerza, no cocina? Después pasa la mano, luego pasa la vulva, luego se come, y pasan viendo un montón de cosillas, ¿verdad? Entonces se le quita el hambre. Y a veces somos espiritualmente así. Entonces está ocupado del trabajo, de esta película, de aquella amiga, de aquel, y nos amarramos de un montón de cositas, de snacks dañinos para nuestra salud. Igual nos pasa en la vida espiritual. Nos amarramos un montón de meriendas dañinas para nuestra vida espiritual y estamos llenos. No tenemos hambre. Ven al culto, ay sí, que pase lo que tenga que pasar. Porque no tenemos hambre. Pero cuando usted tiene hambre, se come hasta un poco de arroz. ¿Es cierto o mentira? Cuando usted no tiene hambre, dice, ¿qué hay de comer? No, si no hay chuleta, no, gracias, ahí sí me acuesto, ¿verdad? Y a veces estamos así espiritualmente, de que hoy es el culto, ¿quién predica? ¿Quién va a ir a la Oasis? ¿De qué están hablando en el SEM? Y no tenemos hambre, decimos, no, gracias. Pero porque hemos perdido el hambre espiritual, porque estamos muy llenos de otras cosas. Porque el mundo nos ha llenado, nuestro ego nos llena muchas veces, nuestro trabajo nos pone full, nuestra familia, y ponemos un montón de cosas que nos hacen perder el hambre espiritual porque las ponemos primero que a Dios y la buscamos primero que a Dios. Entonces, si no estamos vacíos, no vamos a tener hambre, y si no tenemos hambre, no vamos a buscar de Dios. Y si no buscamos de Dios y el Espíritu Santo, no vamos a tener poder. Y volvemos al cristianito en victoria. Porque necesitamos ir desde el principio. Necesitamos vaciarnos. Si hay cosas en nuestra vida que nos están llenando, y no solo para el que no ha recibido el bautismo, se los dije, esto es de siempre, de siempre, de siempre. Vean, yo he tenido unas semanas ocupadísimas y pensando en un montón de cosas que a veces lo llenan a uno. Y se nos olvida que necesitamos estar vacíos para que el Espíritu Santo nos guíe, para vivir llenos de poder y no estar preocupados por lo que nos está llenando. Es que a veces hacemos al revés las cosas. Nos llenamos de los problemas y olvidamos que si vaciamos esos problemas para buscar el Espíritu Santo, esos problemas se van a resolver. Entonces necesitamos tomar decisiones, y una de las mejores decisiones que podemos hacer es vivir llenos de poder, para poder lograr todo lo demás que Dios quiere en nuestra vida y ser testigos en nuestra vida, en nuestra casa y en donde quiera que estemos. Y así es como la luz de Cristo va a brillar en cada uno de nosotros.